Ya sabes que esto es para fines académicos, siempre tenemos que recopilar o tener las evidencias de que efectivamente estamos cumpliendo con darle la retroalimentación a ustedes de todas estas clases virtuales, distintamente de la modalidad o la forma que ustedes decidan o la universidad, pues siempre es el soporte que nosotros dejamos, todo para fines académicos, Hazel. Entonces, te voy a compartir la presentación del día de hoy con, eh, con la parte de las unidades que vamos a abordar en estas 7 sesiones. Voy a tratar de ampliártela para que pueda tener mejor visibilidad ahí. Entonces, como puedes ver, aquí son 6 unidades, como todos los programas que tenemos nosotros en cada una de las asignaturas de derecho. Aquí vamos a abordarlas en 2 sesiones semanales, tal como nos pusimos de acuerdo ayer. En una era bien difícil conseguirlo. Yo le decía al profesor Armando cuando también él me expresó tu solicitud de hacer las 2 sesiones, igual yo te estuve escribiendo de que era difícil por una tutoría, era difícil que él aceptara hacer las 2 encuentros porque normalmente según las orientaciones y las políticas son 2 sesiones, perdón, es una sesión de 2 horas por semana. En vista de tu situación y de trabajo que nos expresaste, pues le dije al director, pero con la finalidad de que inscribieras la segunda clase y última que tenías pendiente. En ese sentido, se te iban a dar a hacer pues paralelo al mismo cuatrimestre y logres terminar bien, ¿verdad? Sin problema, ya para que estés libre en el mes de noviembre, que ya es cuando ya tienes la mayor responsabilidades laborales y sé que tienes que ausentarte bastante por la temporada. Entonces, entiendo también, Hazel, que ya iniciaste el día sábado la primera sesión de derecho bancario. No sé cómo vas a hacer para el viaje ahí, no sé si todavía en este mes de octubre vas a poder estar presente, asistir a las clases con Eliezer, que también está recibiendo la misma asignatura, porque es en día sábado, son 2 horas, no sé cuánto vas a avanzar, porque si querés 2 sesiones para estar libre en el mes de noviembre, no te va a dar abasto ahorita porque ya prácticamente para octubre te van a quedar solo 2 sábados. Sí, pero yo hablé con el profesor y me dijo de que como estábamos esperando lo del aprobado, yo le Ujú. dije que si me podía impartir los miércoles a mí, Ajá, como lo mío es aparte de Eliezer, entonces él me dijo que sí, que no sí, había pues ningún problema, pero que le tenía que pedir autorización a usted. Entonces, ahí sí podría yo, porque no me sí. pondría las pilas. Exacto. Lo que pasa es de que bueno, presencial siempre con él. Sí, sí, Ok, sí, porque él me lo pidió así presencial y me lo pidió digamos, en el mismo tiempo, en el mismo horario del sábado que estaba con Eliezer. sí. Y por eso es que solicité ayer al administrador de la web que te habilitara la misma carpeta, perdón, de la asignatura de la tutoría que tiene Eliezer, ahí mismo te agregaran, porque los dos los estaban recibiendo juntos. Es Sí. en virtud de eso para que los dos puedan subir su material y demás Ujú. dentro de la misma plataforma o caso excepcional, pues aquí no es necesario que lo subas en plataforma. Cuando se reporta presencial en las tutorías, el docente a cargo puede recibirte también las tareas de forma física, ¿verdad? De forma Sí. directa. En caso contrario, pues también podemos hacer uso de plataforma. En nuestro caso, como yo ya la reporté virtual, los 7 encuentros, bueno, 6, porque el último ya no cuenta que es para la evaluación final. Sí tenemos que hacer uso de la plataforma o sí, porque de ahí es donde yo te voy a calificar y ahí bueno, ya sabemos cuál es la modalidad, porque Sí. no es la primera tutoría que llevamos juntas. Entonces, es así como te estructuré, porque la primera fecha que tenía programada para la sesión 1 era el día de ayer, que ya por la situación que ya a última hora te escribí, no pudimos realizarlo, pero dije yo, y esperando también que en el transcurso del día me lo habilitaran la clase, pero para no seguirnos atrasando, porque ya la semana va corriendo, mejor mientras el encargado me mande a confirmar que ya está habilitada, nosotros vamos avanzando. Yo te voy a ir pasando el material de cada sesión y también la tarea. Si no te la
no te la habilitan en el transcurso del día de hoy, igual le voy a mandar un recordatorio a Ernesto. Voy a enviarte por lo menos la tarea por WhatsApp. El material, porque si te mando todo el material por WhatsApp, se me carga mucho, aparte que también hay video. Vos sabes que siempre te Sí. pongo también lecturas explicativas y complementarias, al igual que los videos. Entonces se me cargaría mucho el celular. Si ahorita se me bloqueó para el proyecto de extensión porque tenía demasiadas fotos de los muchachos, tuve que eliminar todo eso. Ujú. Entonces, ok, entonces tenía programado para el día de ayer y el día de mañana tenía la segunda sesión. Si no te has cansado y no hay ningún problema, podemos hacerlo así porque tentativamente viernes lo voy a pedir a cuenta de vacaciones para cuestiones médicas. Ya, entonces no viernes no voy a estar y ya el sábado voy, ya se te complica. Entonces vamos a Sí. tratar de hacer el esfuerzo inicial de hacer la segunda sesión. La primera, Ok. ok, en la primera unidad que habla del origen del derecho aduanero, básicamente ahí lo que vamos a desarrollar son la parte de los contenidos, la autonomía del derecho aduanero, la fuente del derecho aduanero, la relación que tiene el derecho aduanero con las otras ramas del derecho, hablar también de los principios en materia de aduana que tenemos. Ahí vamos a abordar, digamos, todas esas generalidades del derecho aduanero. En el caso de la unidad 2 que son fuentes del derecho aduanero, ahí me disculpas porque no sé quién pueda llamar. Igual ahí se van a cansar, lo único que ahí va a quedar en la grabación, la llamada. Tenemos lo que es, ahí vamos a ver lo que es la ley, lo que es reglamento. Ya sabes que en cada una de las materias del derecho que nosotros estudiamos, en sus primeras unidades siempre hablamos de la fuente. En su mayoría siempre se resaltan casi las mismas, que es lo que es la ley, lo que son los decretos, etcétera, pero siempre hay un distintivo en cada uno de estos y los decretos administrativos por las instituciones encargadas del control de aduana, ese es fundamental porque esos viven cambiando, esos se viven actualizando. Entonces, es modular, esos y lo que son las reglas generales en materia de comercio. Entonces, ahí vamos a ver esa unidad, digamos, es relativamente pequeña y vemos esos tratados también internacionales que tenemos en materia y las regulaciones que tenemos en materia aduanera. En una tercera unidad vamos a abordar lo correspondiente a los órganos institucionales de dirección en derecho aduanero. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a abordar? Permítame, Hazel. Dígame. Sí, en tutoría virtual. Ok, ok, permítame. Un momento te voy a pausar, ¿oíste?
Listo. Ok, Sí, vamos a reanudar entonces. Lo que pasa que es un caso particular que están llamando de un becado y fue el director académico el que me estaba. El muchacho anda sofocado, pero no quería perder la beca, pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? Cuando no, cuando están así, uno les justifica las ausencias, vos ya estuviste, creo yo, en ese punto cuando viajabas muchísimo, pero cuando ustedes no muestran interés, el docente no te va a estar llamando todas las semanas para decirte qué es lo que tienes que entregar. Y ahí es donde ya tenemos el problemita, pero bueno. Eso es en resumen. Entonces, en la parte de la unidad 3, como te decía, vamos a hablar sobre todos los órganos, las instituciones que se encargan de todo lo que son los trámites y procedimientos en materia aduanera. Entonces, aquí vamos a hacer referencia a lo que es el Ministerio Público, el Dirección de Investigaciones Económicas, la parte de lo que es la DGA, cuáles son sus funciones, sus competencias, los servicios que ellos brindan en materia de aduana y en general eso que vamos a abordar. Lógico que ya aquí ya vamos a comenzar a hablar sobre el Cauca y el Recauca porque son, digamos, ya es el código arancelario que tenemos uniforme a nivel centroamericano y su reglamento, que es importante conocerlo porque en base a lo que está dispuesto ahí, son todas esas disposiciones administrativas que cada uno de los países, de los 5 países que forman parte del mismo, están obligados a adecuar, ¿verdad? Todas esas normativas internas en materia de importaciones y exportaciones. Ahí vamos a seguir digamos, profundizando y abordando siempre la parte de la legislación nacional aduanera como la internacional. Eso ya lo vamos a ver a dónde, ya en lo que corresponde a la unidad 4. En esta unidad 4, ahí vamos a ver efectivamente todo lo que regula los tipos de delitos en materia aduanera, todo lo que es el contrabando, lo que aduanero, la defraudación aduanera, etcétera. Lo que es en sí, para entrar y detallar todo este tipo de actividades e ilícitos y cómo se sanciona según la ley y qué medidas tomas estas instancias administrativas para poder, digamos, aterrizar a la unidad 5, que ya es la parte de los procedimientos aduaneros. Aquí, básicamente, ya vamos a hablar de forma puntual sobre los tipos de impuestos en materia aduanera. Vamos a ver las conceptualizaciones, vamos a ver la clasificación de los impuestos en materia de aduana, los sujetos de derechos aduaneros. Ahí vamos a ver toda la parte, digamos, de los métodos de valoración que tenemos según el Cauca, según el Recauca, y lo que es el manejo y despacho de mercancías, que son todo este procedimiento desde que la mercancía entra en aduana hasta que se hace el despacho, la entrega de lo mismo. Aquí yo creo que vos sos la que me, me vas a complementar bastante porque vos sos comerciante que vivís, creo yo, viajando y haces todos estos trámites en aduana o sí o sí. Me imagino que si vos vas a traer mercadería a los diferentes países, te toca siempre hacer ese trámite. ¿O sí, me así equivoco? es. Sí, Y lo haces directo, no buscas a un agente aduanero. pues fíjese que nosotros, la mayoría de los comerciantes tienen agentes aduaneros. Exacto. Es que, Sí, es que te ya optimiza. nadie utiliza sus licencias ni nada de eso. Ahora lo hacen vía agencias. Sí, ya se dedican a eso. Hoy por hoy ya hay alrededor de unos 5 años tal vez de que hay mayor cantidad de empresas o agencias aduaneras que dan este servicio. Ellos se preparan porque también sacan su curso y están habilitados y autorizados y reconocidos por la DGA tienen su carnet, ¿verdad? Como agente aduanero y ellos se encargan, es más rápido porque ellos ya también ya ante la DGI ya son reconocidos, los que ya tienen años de estar trabajando en eso y te ayudan porque manejan el procedimiento, el cómo agilizarlo y cualquier impedimento, cualquier situación que se presente, pues también ellos buscan cómo hacerlo. Por eso es de que esa es parte de los agentes, pero más que los agentes, los funcionarios de la DGA, a veces se supone que por ley y por seguridad y transparencia tienen que estarse cambiando de forma periódica para efecto de evitar cualquier tipo de favoritismo que vaya a ser con alguna de las empresas que normalmente que por su giro comercial pues tienen que estar importando o exportando material. Entonces ahí
Vamos a ver todo eso, a ver la parte de lo que es el aforo, lo que es el reconocimiento de mercancía, eso como para cierre que lo tenemos en la parte de la unidad 6. Entonces ahí vamos a conocer todo ese procedimiento, lo que es el autodespacho aduanero y sus nuevas incidencias que tenemos, porque esto va cambiando, ¿verdad? Esto va cambiando conforme hay mayores exigencias por las instituciones involucradas, entonces aquí vamos a ver esto. Bueno, eso tenemos como el contenido, ¿verdad? Que es lo que vamos a desarrollar durante pues, el desarrollo, valga la redundancia, del plan correspondiente a derecho aduanero, que ya son una de las últimas que lo vas a recibir, te cuento, Hazel, porque todo, tu plan todavía que te aplicamos es 2018. Todavía los que van para quinto año y cuarto lo tienen dentro de su plan 2018, el derecho aduanero, pero las nuevas generaciones, por ejemplo, el primer año de que acaban de ingresar ahorita, más los que vengan en el 2026 ya en su plan de estudio ya no van a ver derecho aduanero, porque fueron una de las clases que tuvimos que sacrificar para poder dejar espacio para lo que es historia y orgullo, identidad y orgullo patrio, que son dos asignaturas que nos está pidiendo pues ahora el nuevo Consejo de Rectores, al igual los niveles de inglés que también se han incorporado dentro de todos los programas, porque ahora las carreras, hay algunas que ya tenían incluidas ciertos niveles de inglés, derecho no lo teníamos, vos sabes perfectamente, pero ahora a partir de los nuevos ingresos ya están incluidos el inglés, pero no es de que esto va a ampliar el plan de estudio y por tanto la duración de la carrera. No va a funcionar así, sino de que tuvimos que fusionar asignaturas, eliminar algunas siempre y cuando esas no fuesen del tronco común para poder darles espacio a estas nuevas asignaturas. Y aduanero fue una de las sacrificadas penosamente. Entonces, ya son los últimos, digamos, que estamos ahí impartiendo. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hablar? Hay un sinnúmero de doctrinarios que han venido conceptualizando lo que es el derecho aduanero. El derecho aduanero ha existido de toda la vida, al igual que en paralelo, ¿verdad?, al derecho mercantil que lo vimos en su momento también cuando llevaste la tutoría, pero es un hecho de que en la antigüedad pues no existían como tal los impuestos como lo conocemos hoy aduaneros, mucho menos lo correspondiente a la figura de los aranceles aduaneros. Más que todo se hablaba de ciertas cavernas eso en el transcurso y el desarrollo pues del comercio y de la civilización como tal. Primero la de la civilización y después lo que es el desarrollo del comercio para pasar de un territorio a otro. Sí, lo que se hacía como parte de la costumbre es que entregaban un pago en especie. Esto es algo similar al origen del derecho mercantil y eso era lo que, entre comillas, lo que hoy conocemos como pago de impuestos o de tributos de forma monetaria, en aquel entonces se hacía como que a través de pagos en especie o se hacían los famosos trueques. En los griegos básicamente comenzaron a hablar un poco sobre la parte del derecho aduanero cuando ellos comienzan a implementar, por decir así, las primeras aduanas que estaban destinadas a cobrar en especie. Ahí como tal es que se vinieron a, a formalizar, por decirlo de esa manera, el hecho de que se cobraba por especie, por ejemplo, en la parte de la antigüedad no existía el dinero como tal pero ellos, digamos, simbolizaban el valor que ellos tenían para gozar de ciertos derechos, digamos, de traslado de productos de un lugar a otro. Entonces, entre medio de todo este cambio que se ha dado y este intercambio que también se dio en los primeros tiempos, viene ya a aparecer las primeras monedas y donde se da el surgimiento de estas en Roma. Entonces, en Roma ahí se viene instaurando la moneda y aparecen ya los impuestos, porque es ahí cuando ya comienzan a establecerlo. Ya lo hacen por familia, ya tenés que hacer el censo porque de conformidad al censo, que fue lo primero, así ellos estimaban cuántas personas vivían en cada hogar
quién era el padre de familias y cuántos ganados y demás propiedades tenía, y de conformidad a eso comenzaban pues a imponer, porque era de obligatorio cumplimiento el pago de los impuestos. Entonces, en la antigüedad, podemos decir, ya hablando fuera de Roma, en el tiempo de los árabes, ya hemos hablado de los griegos, de los romanos, en el caso de los eh, de los griegos, de los árabes, perdón, aquí ellos también despuntaron con la parte del derecho aduanero, pero a través de los sistemas, ya no tanto como en Roma, que eran la parte de los impuestos a través de los censos, sino que ellos comenzaron a denominar un poco la parte de lo que adoptaron los reinos españoles, que consistía en el pago de regalías. El término y la palabra es bastante confusa en el sentido de que a veces hasta para uno que ya está familiarizado con la materia cuesta, pero no sé si en tu momento has escuchado cuando hablamos del término, por ejemplo, a ver, es un poco ahí, te lo voy a ir deletreando, es almojarifazgo, que básicamente se encargaban de eso, que consistía que era el pago de regalías que se le daban al señor feudal. Entonces, esas regalías representaban, digamos, derechos exclusivos y derechos exclusivos del soberano de un país por el cual pues se les paga un tributo y al pagar el tributo a la explotación de la economía de ese entonces que se hacía, la base de esa economía eran los recursos naturales. Entonces es ahí cuando se comienzan pues a establecer pues este tipo de disposiciones. Entonces, el señor feudal lo que hacía era que crearon tributos a sus vasallos a través de porciones que ellos cedían de terrenos para el cultivo agrícola y también para la parte del pastoreo, a cambio de un pago de tributos que en su momento también llamaron tasas y que nosotros lo tenemos dentro de nuestra regulación nacional. De cierta manera, también tenemos lo que es tasas, impuestos, contribuciones, eso en la parte de derecho tributario, lo desarrollaron ustedes ampliamente esta terminología. Entonces, aquí se comienza a utilizar para el tiempo de los feudales. Actualmente, pues significa nada más la contraprestación económica que exige, digamos, la administración pública a los particulares, porque nos hacen y nos obligan a todos los ciudadanos para el uso de un servicio, ¿verdad? Básicamente es eso. Luego, si venimos un poco más actualizado en el tiempo Francia, bajo el reino de Luis VIII, si no me equivoco, ahí también se comienzan a, digamos, a hablar y a dictar cierta ordenanza. Y es aquí cuando se comienzan, porque, ojo, mira, comenzamos desde cuando se hacían nada más los intercambios o cuando vos pagabas en especie, posteriormente ya vinieron a hacer los censos, vinieron los impuestos, después crearon la administración, los sistemas, en el tiempo de los feudales, las diferentes, digamos, personas que se encargaban de la recolección o el cobro de los impuestos que iban en dependencia de las tierras que vos tenías que trabajar y según lo que vos lograbas cultivar, ahí establecían cuánto era lo que tenías que pagar. En el tiempo de Francia, aquí ya viene la parte de las regulaciones en materia de aduana que eran a través de ordenanzas que se dio como en 1687 y es aquí cuando ellos comienzan a hablar y comenzamos nosotros, según la historia del derecho aduanero, de conocer que es aquí cuando se dan las primeras codificaciones en materia de aduana. Entonces, aquí básicamente eran alrededor de unos 14 títulos que hacían referencia y que integraban estas ordenanzas en el periodo de los franceses que básicamente eran englomeraba un conjunto de diferencia entre lo que eran las partes de los territorios y la parte de los territorios como tal políticos, porque nada más se les reconocía y se les entregaba parte de las tierras a las personas que eran parte, digamos, de un alto estatus o bien los territorios aduaneros que también se les concedía a esta persona el tráfico de los mismos. En consecuencia, digamos que se les atribuye un significado jurídico muy importante en cuanto al término de la importación. Aquí comienza efectivamente a hablar qué es la importación y consecuentemente las exportaciones de productos que se establece dentro del área, digamos,
de Francia. Luego, con la parte de la Revolución Francesa, que ya se sucede en 1789, 90, de aquel entonces se van creando ya también normativas que van dirigidas a la parte tributaria. Por eso es que hoy por hoy se relaciona bastante la parte tributaria con la parte aduanera. Aquí efectivamente comienzan a hacer las ordenanzas, establecer ordenanzas, pero posterior a eso, normativas tributarias que cobran dentro del ámbito de aduanas, que vienen siendo las oficinas públicas o en su momento eso eran oficinas públicas situadas, digamos, en las fronteras, en los puertos y en la parte de los aeropuertos que estaban en su momento destinadas en esa área para el registro de género, de mercancías, tanto de importación como de exportación, y el cobro ya de impuestos con ya grabados, ya impuestos grabados que tenían previamente establecido. Entonces ahí comienza a existir el órgano como tal, que viene siendo lo que es lo que es el Consejo de Cooperación Aduanera. Este consejo la integra una serie de, digamos, de personas que conforman la Organización Mundial como tal de comercio que lo reemplazan hasta por hoy lo que conocemos como el GATT, porque viene siendo los acuerdos generales sobre aranceles aduaneros y comercio, que esto viene siendo un convenio básicamente multilateral en la cual se involucra una cantidad de países que establecen concesiones aduaneras de forma mutua, porque debe ser recíproca siempre en materia aduanera, que los países que forman parte están obligados al cumplimiento de tal. Entonces, esto, ¿con qué finalidad se va creando este consejo? Para poder dirimir o poder eliminar las rivalidades que existían entre las diferentes comerciantes. Estos estaban, digamos, motivados de tiempos atrás por cada uno de estos estados, que ellos buscaban nada más de forma directa, pues su seguridad comercial. Entonces, por eso es que se da el origen de este consejo para poder aglomerar y crear esa organización que iba a tener las facultades de poder convocar a sus miembros y facilitar ese intercambio comercial. Básicamente, pues esa era la finalidad. Entonces, aquí surge la famosa también Organización Mundial de Comercio, cuya base jurídica e institucional se dan en los sistemas multilaterales de comercio general que hasta por hoy también conocemos. Entonces, esto viene incorporando dentro del mismo tráfico de comercio el marco jurídico en la cual se establece una serie de obligaciones. Cada uno de estos países miembros también suscriben un contrato comercial en el cual va determinando el tipo de gobierno que se desarrolla dentro del margen de las leyes comerciales para poder formar parte de las relaciones de los diferentes países. Entonces, la organización, la OMC, que es el mismo Organización Mundial de Comercio, viene a establecer acuerdos de obligatorio cumplimiento para cada uno de los países miembros, denominado, acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías y servicios. Hay también acuerdos sobre los asuntos comerciales relacionados con las propiedades intelectuales. Aquí dentro de esta organización se comienza a implementar también, y un tercero que también ellos dan origen a un sistema de solución de diferencia. ¿Por qué? Porque aún así esto vino a disminuir las diferencias que existían entre los comerciantes que de forma independiente operaban al crearse la Organización Mundial, que aglomera a todos los países, y igual cada comerciante debe de estar agrupados a lo interno de cada país, pero aún así entre esos también pueden surgir diferencias. Entonces, aquí lo importante es que también se agregó la creación para poder solucionar estas diferencias comerciales, un sistema de solución de diferencias que también se creó alterno a ellos los mecanismos de examen de las políticas comerciales para poder ser claro y poder ser transparente y darles la
la opción a revisar todas estas partes de sus procedimientos sobre el reclamo a cada uno de los países y así poder operar de manera clara. Entonces, esta organización, de cierta manera, Giselle, vino como que a administrar los acuerdos súper importantes, dos que resaltan que viene siendo la parte de la participación voluntaria en la parte de las aeronaves civiles y lo que son las contrataciones públicas. Digamos que se enfocaron en esa parte porque su principal tarea fue siempre desde su origen es asegurar, digamos, que estas leyes, que los reglamentos y los procedimientos establecidos por cada uno de los países estén de conformidad con acuerdos sobre la valoración de las aduanas que ellos ya de previos han acordado, ¿verdad? Cada uno de estos países miembros. Entonces se vino determinando con mayor precisión la determinación sobre la valoración de las aduanas, pues sí se dio lugar a lo que es a la armonización del sistema de valoración y una mayor, digamos, em, eh, posibilidades, mayores, a ver, más que posibilidades, se dio mayores logros en cuanto a se pudo determinar de previo cualquier tipo de errores que esto podría a futuro y a corto plazo generar costo a los países que están realizando cualquier acción de importación o exportación. Y de esa manera se les resguardó, se les tutela sus derechos que solamente se van a limitar a pagar aquellos impuestos de importaciones o de exportación acorde a lo que las partes han suscrito. Entonces, bajo ese mandato, bajo esa cooperación que la Organización Mundial ha establecido en materia de aduana, porque tenemos esa Organización Mundial de Aduana que se conoce con la sigla OMA, se encuentra un comité técnico. Ahí también hay personas que son, digamos, reconocidos en el gremio, en la materia, porque son un comité técnico cuya función básicamente viene a asegurar el ámbito técnico, la uniformidad en cuanto a la interpretación y la aplicación de los acuerdos. Entonces ellos están velando que cada uno de los países que forman parte de la organización cumplan o sí con todos los procedimientos, con todos los aranceles y demás establecidos por ley. Entonces, existen también y se han venido creando en esta organización ciertos comités de licencias de importación. Esto de cierta manera adelantándome un poco a la parte que vamos a ver después de la legislación nacional e internacional, porque estos comités han creado desde su origen acuerdos sobre procedimientos, por ejemplo, para el trámite de las licencias de la importación y ellos se encargan de ir vigilando que el procedimiento para ese trámite de licencia no sean, digamos, empleados de manera inadecuada para efecto de evitar cualquier tipo de flujo de comercio internacional que no está dentro del parámetro lo acordado. Esto para poder llegar a establecer a lo que hoy conocemos nosotros como la parte del concepto de lo que es el derecho aduanero. Entonces, hay diversidad, hay una cantidad de doctrinarios de muchos años y actuales que también se han venido actualizando estos conceptos, estas definiciones, pero de forma muy sencilla podemos ahí, a pesar de todos estos aportes, de determinar que el derecho aduanero son todas aquellas normas que rigen el comercio exterior en ejercicio de una actividad de política comercial. Siempre existe como tal la política comercial que son distintas en cuanto a las partes de sus tarifas. También podemos decir de forma sencilla que el derecho aduanero viene siendo ese, digamos, conjunto de normas de derecho público de finalidad protectora cuyo cumplimiento es exigible de mercancía y son aquellas que son imprescindibles de su aplicación efectiva. A ver, que espérame, que se me cae que nos cae estos anteojos a cada rato porque quedan encima. Entonces, muy importante. El objetivo del derecho aduanero como tal
podemos hacer referencia fuera de la conceptualización. Sabemos que como es de naturaleza pública, el derecho, digamos, aduanero, al igual que el mercantil o de comercial, es dinámico porque está en constante cambio y ambos están muy relacionados. Entonces, es importante determinar también que como parte del objeto de estudio principal de lo que es el derecho aduanero es asegurar el adecuado ejercicio de las funciones de control de las importaciones y las exportaciones dentro de la función primordial o esencial que es las instituciones aduaneras en cuanto al control de tráfico internacional de mercancía. Entonces, para poder determinar la naturaleza jurídica del derecho aduanero, podemos nosotros referir que también existe una serie de doctrinas previas que hablan y conceptualizan siempre la parte del derecho aduanero como forma, como parte del derecho tributario, lo incorporan inclusive dentro de sus normativas y aquí básicamente hacen referencia a la parte de lo que son los aspectos tributarios. ¿Por qué? Porque para ellos la labor o la actividad de importaciones o exportaciones se compone de una serie de aspectos que tiene que ver con materia